Eh, bueno, la unidad número 4 trabaja con contenedores. Dentro de contenedores se ven los contenedores que manejan índices, que serían lo que es listas y diccionarios, y el contenedor que no maneja índices, que es el conjunto. Lo que es conjunto, lo voy a hablar rápidamente porque después lo vamos a profundizar, ¿no? Admite todas las operaciones, al igual que en matemática, digamos. Intersección, unión, diferencia. Nosotros básicamente a conjuntos lo utilizamos porque tiene una particularidad. No admite datos repetidos. Entonces, siempre está bueno cuando te piden en alguna consigna que muestres los caracteres leídos o procesados sin repetición. Bueno, ahí el contenedor ideal para utilizar es conjunto, porque sabemos que sumamos todos los elementos, pero automáticamente aquellos que ya están dentro del conjunto no los incorpora. Entonces, esa es la utilidad básicamente que le vamos a estar dando a conjuntos. Me voy a detener más en lo que es listas y diccionarios, que son el plato fuerte, por decirlo de alguna manera. Con lo cual les pido a partir de ahora más compromiso que nunca, porque son los dos temas de parcial, de instancia de parcial. Así que bueno, va a depender mucho también del trabajo que realicen ustedes en su casa y del avance que vayan teniendo con los trabajos prácticos, así como también las dudas que me vayan planteando. Me siguen escuchando bien, ¿no? Tengo la señal hoy malísima. Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, por ahora se escucha. Buenísimo. Bueno, si tienen la teoría de la unidad 4, por favor les pido que la abran y damos inicio a lo que es listas puntualmente para poder avanzar en detalle, digamos, con esta resolución. Lo que sí les voy a pedir es lo siguiente. Cuando tengan que resolver el trabajo práctico número 4, la primera parte que es de listas, no se enloquezcan buscando en internet métodos y funciones mágicas. Todo inconveniente que tengan con un ejercicio, los métodos que lo resuelven están bien explicados en la teoría. Ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Pero les pido que trabajen siempre con el material de cátedra y les explico por qué. Python es un lenguaje de programación que permite programar de forma estructurada, como lo trabajamos en esta materia, que es un paradigma imperativo, pero también permite programar orientado a objetos. Son dos modelos de programación, como ustedes lo vieron en la teoría, en el trabajo que tuvieron que entregar, son dos modelos totalmente distintos. Hay métodos que tiene Python ya predefinido que resuelven determinadas situaciones mágicamente y ustedes ni se preocupan por resolverlas. No es la intención de la materia. La intención de la materia, como es el paradigma imperativo, es más estructurado, desmenuza más, digamos, en mayor cantidad del tipo de información a procesar. Con lo cual, siempre les voy a pedir lo mismo. No se salgan de los métodos que tienen definidos en la teoría. Siempre trabajen con el material de la teoría de la materia. Porque después vienen soluciones raras o soluciones mágicas dentro de los parciales que claramente las toman de internet y automáticamente las debo dar por anulada, porque la intención es que procesen el paradigma imperativo. Así que, nada, como sugerencia, siempre trabajen con el material de la teoría. Lo que no puedan resolver con el material de la teoría, lo consultan conmigo. Y vamos canalizando la duda, le buscamos la vuelta, porque a lo mejor está mal definido una estructura de control, pero el método que están utilizando es correcto y por eso no les funciona. Pero créanme que con todo lo que está en la teoría pueden resolver el trabajo práctico con total tranquilidad. Bueno, arrancamos con la teoría entonces. La teoría empieza directamente con la pregunta ¿qué es un contenedor? Bueno, la definición es cortita y dice que es un componente que permite contener otros componentes. Sí, tal cual. Es como una bolsa de datos.
Nosotros vamos tirando información y va a estar reunida en una única bolsa. Esa bolsa es un contenedor. El contenedor puede ser una lista, un diccionario o un conjunto, dijimos. Bueno, aquellos contenedores que manejan índice son listas y diccionarios. ¿Qué quiere decir con que manejan índice o son accesibles por un índice? Bueno, que es una secuencia de datos y cada uno está ocupando una posición dentro de ese contenedor, lo que me va a permitir acceder a los datos a través de ese índice. Esto no es permitido por conjuntos. Conjuntos no maneja índices. Como tirar todo adentro de una bolsa y voy sacando bolillas de adentro de la bolsa, al azar. No tienen una posición exacta los elementos, ¿sí? ¿Se entiende esta gran diferencia inicial entre listas y diccionarios con conjuntos? Sí, sí, profe, se entendió. Bien. Sería que el conjunto está desordenado, ¿no? Claro, en conjuntos vos tirás todo, imagínate una bolsa y tirás todos los elementos ahí adentro. No tienen, digamos, siempre vas a estar tomando datos y los vas a tomar en orden distinto, porque la realidad es que al no tener una posición, no tienen un orden de secuencia. En cambio, listas y diccionarios, sí. Listas básicamente manejan un índice y dentro de cada índice o posición yo voy a estar almacenando un dato. El diccionario es lo mismo. Voy a tener una clave, que es un campo único e irrepetible, que va a estar vinculado a un dato, a lo que normalmente le llamamos valor. Ese valor puede ser un tipo de dato simple, un string, un entero, un flotante, o un tipo de dato compuesto que pasa a ser una lista. Entonces, la va a estar asociada a una lista que contendrá distintos tipos de datos. Pero bueno, no me quiero ir mucho, vamos a quedarnos directamente con listas. Bueno, la lista es dinámica. ¿Por qué se dice que es dinámica? Porque puedo estar manejando los datos continuamente, puedo estar eliminando información de la lista o puedo estar incorporando información de una lista. ¿Cómo puedo saber yo? Bueno, inicialmente las listas se definen con corchetes y los datos que va a contener esa lista van a estar separados por coma. Esa coma lo que indica es el fin del dato en determinada posición. Por ejemplo, en la página 8 hay un ejemplo que dice, define una lista L con los datos, un número entero 1, el número entero 2, un string denominado 3, un entero denominado 4 y un string denominado 5. Como verán, esa lista está compuesta por 5 elementos. El 1, el 2, la palabra 3, el 4 y la palabra 5. Esta es otra particularidad de listas. Permite tener diferentes tipos de datos incluidos en ella. Fíjense que tenemos enteros mezclados con string. Bueno, claramente en ese ejemplo hay 5 elementos. Si yo no conociera de antemano qué elementos están asignados a la lista, puedo saber la cantidad de elementos utilizando la palabra reservada len. ¿Recuerdan el len? Sí, me acuerdo. Sí, el len era para ver lo largo. Tal cual. Me va a mostrar la cantidad de elementos que contiene la lista. ¿Sí? Bien. Bueno, hablamos de que puede contener distintos tipos de datos. ¿Una lista puede contener otra lista en una posición? Sí, totalmente. Puede ser lista de listas. En la hoja número 9 da un ejemplo. Define una variable lista y asigna los valores 1, hola, y van a ver que hay un corchete con un número 4,5, cierra corchete y vuelve a cerrar corchete. Eso lo que indica es que el 4,5 es una sublista. O sea, la lista principal
está conteniendo otra lista, como otro elemento, digamos. Es correcto eso, es válido. La lista vacía se define únicamente con corchetes, sin ningún dato adentro. Y recuerden siempre el índice en listas. Los índices en las listas arrancan en 0. Es como cuando aplicaban rebanadas a los strings. Siempre inician en 0, con lo cual si yo quiero saber el valor del primer elemento, tengo que preguntarlo con la posición 0. El segundo elemento con la posición 1. ¿Sí? Claro, y cuando pongo la posición de la lista que está adentro, me sale, ¿qué saldría? El elemento. Si vos trabajás con posiciones, Los elementos que están, o no, la lista no. Si vos haces un print de lista directamente, te va a mostrar todos los elementos que tiene la lista. Ahora, si vos pones una posición específica, yo quiero que me muestre el contenido de la posición 0, me va a mostrar el valor que está contenido dentro de esa posición. Ahora lo vamos a ver bien con ejemplos. Déjame ver en qué hoja estaba. Para, no me quiero perder esto. Bueno, lo de índices de rebanadas que estábamos hablando estaba en la página 19. Bueno, que dice que al igual que cualquier secuencia se puede utilizar la indexación y las rebanadas. Bueno, la longitud de la lista también con el len, que también lo hemos hablado. Si yo tengo una lista A compuesta por los elementos 1, 2 y 3 y pongo A entre corchetes 1, ahí estoy tratando de decirle que me muestre lo que tiene en la posición número 1, que para ese ejemplo es un 2. No sé si están, fíjense en la hoja 19, así miramos los ejemplos juntos. Defino una lista A igual a los valores enteros 1, 2, 3. O sea que está formada por 3 elementos enteros. En la línea siguiente le pide que muestre lo que tiene A sub 1, digamos, A en la posición número 1. Con lo cual Python va a estar retornando el valor 2. Ahí es donde estamos indicando en qué posición y me muestra el contenido de esa posición. Después aplica, hace una muestra por pantallas con rebanadas. Dice que muestre de la lista A los valores que están desde la posición 0 hasta la posición 2. Recuerden que cuando le digo hasta la posición 2, esa posición no la muestra. Va a mostrar la 0, la 1 y en la 2 corta, pero no la visualiza. Por eso en el ejemplo me muestra el valor 1 y 2. La lista siguiente, o sea, la línea siguiente le pide que muestre el contenido de la lista y tiene 2 puntos, vacío, 2 puntos, menos 1. Ahí está aplicando digamos, es como una especie de rebanada. Le pide que muestre todo el contenido de la lista desde el principio hasta el final, por eso no pone nada delante de los 2 puntos, pero con paso menos 1. Lo que quiere decir es que invierte el sentido de la lista. Por eso en la línea siguiente muestra 3, 2, 1. Digamos, muestra la lista invertida. Y en la última línea hace un len de A, que lo que va a mostrar es la cantidad de elementos que tiene esa lista, que en este ejemplo son 3. Estas 4 líneas, ¿se entendieron? Sí, sí, profe. Tengan presente esto, si yo pongo el nombre de la lista, corchetes y un número, lo que le estoy dando es una posición y le estoy pidiendo que me muestre lo que tiene esa posición. Después puedo jugar con las rebanadas y decirle, bueno, de la posición 0 hasta tal, o de la posición 3 a la 5, en la línea siguiente de principio a fin, pero invertida, y en la última el largo de la lista.
Bueno, ¿cómo hago para buscar un elemento en la lista? Bueno, una de las opciones es con el in. El in lo que hace es preguntarse si determinado elemento está en la lista. Entonces, definí una lista A igual a 1,2, una sublista 4,5. Y me pregunto, para ver si el elemento número 1 está dentro de la lista. Como pregunta tan simple como decir 1 in A. Y eso va a tener una respuesta booleana, un true o un false. ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjense que después hace la respuesta, digamos, lo contrario. Asigna una variable aux, denominada aux, un string hola. Y se pregunta si ese string está dentro de la lista, lo cual va a retornar un falso porque claramente hola no está contenido dentro de la lista. También me puedo preguntar por la negación, not in. Bueno, en este caso pregunta, el 2, ¿no está en la lista A? A lo que va a responder falso, porque el 2 sí está en lista. Bueno, volvemos a asignaciones, a rebanadas. Utilizando el desde hasta, fíjense que hay una variable lista que tiene los datos 1, 2, 3 y 4, y le aplica una rebanada de la posición 1 a la 3. Entonces, lo que me va a estar mostrando, la posición 1 contiene el 2, la posición 2 contiene el 3, y en la posición 3 corta. Con lo cual, por pantalla, lo único que me va a mostrar es el 2 y el 3. ¿Sí? Esto era lo que veníamos hablando hace un ratito, que nos adelantamos un poco. ¿Cómo borro un elemento de la lista? Bueno, con la palabra del, tranquilamente borro. Tengo una lista con los valores 1, 2 y 3 y hago un del, ¿a quién? A lista en la posición 1. Fíjense que siempre que está el corchete y el valor adentro habla de posiciones. Voy a borrar lo que tiene la lista en la posición 1. Si yo pongo lista para que me muestre el contenido de la lista, me va a mostrar el 1 y el 3, porque la posición 1, que contenía un 2, fue eliminada. Y también puedo hacer un borrado desde tal posición hasta tal posición, aplicando una rebanada y la borro. El otro ejemplo es el mismo, pero hace una rebanada de 0 a 2, con lo cual va a estar borrando lo que tiene la posición 0 y lo que tiene la posición 1. ¿Cuál es el resultado final de la lista? Me queda solo lo de la posición 2, que es el valor 3. Bien. El borrado es borrado. Una vez que yo apliqué el del, desapareció el contenido de la lista. Bueno, para agregar un elemento, utilizo el método append. Y entre paréntesis, le digo qué es lo que quiero agregar. Entonces, ¿me están escuchando bien? Yo tengo interferencia. No, Franco. Sí, escucha interferencia. Franco, que no se escucha mal el micrófono. Ahí está, ahí se muteó. Bien, 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 bien. ¿Llegaron a escucharme algo? ¿Se cortó en algún punto? Estábamos con el método append. Lo último, profe, cuando se empezó a haber interferencia. Bien, bueno. Para incorporar un elemento, dijimos que las listas son dinámicas. Yo puedo agregar elementos, puedo eliminar elementos. Para agregar un elemento utilizo el método append, que se utiliza el nombre de la lista, punto, append, paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿qué voy a incluir? El elemento que quiero incorporar.
append, tengan en cuenta que siempre agrega al final de la lista. Entonces, si yo tengo la lista con los valores 1, 2, 3 y quiero incorporar el 4, utilizo lista.append y entre paréntesis le digo incorporar el valor 4. Entonces, la lista a partir de ahora va a estar formada por 1, 2, 3 y 4. ¿Puedo incorporar un string, un booleano? Sí. Recuerden siempre que listas admite distintos tipos de datos. Entonces, si ahora en el ejemplo siguiente quiere incorporar el string hola, también lo va a estar incorporando al final de la lista. Entonces, cuando hago una visualización de la lista, me va a mostrar que contiene los datos 1, 2, 3, 4 y hola. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, dijimos que con el append agregaba elementos al final de la lista. ¿Puedo jugar con los índices y decir, bueno, quiero incorporar determinado elemento en tal posición? Sí, puedo. Tengo que utilizar el método insert. El método insert, al igual que el append, se utiliza con el nombre de la lista, punto insert, paréntesis. Ahora, ¿qué particularidad suma el insert? Que le tengo que decir en qué posición y qué valor voy a incorporar. Entonces, volvamos al ejemplo anterior. Teníamos una lista con los valores 1, 2 y 3. Bueno, ahora en la línea siguiente le dice que en la posición 0, que estaba el 1 antes, incorpore el valor 10. Entonces, lo que hace es automáticamente un corrimiento. ¿Cómo me va a quedar la lista formada ahora? Bueno, le dije que inserte el 10 en la posición 0, con lo cual mi primer elemento va a ser el 10. Y los otros elementos que contenía era 1, 2 y 3. La lista va a quedar formada por el 10, el 1, el 2 y el 3. Ahora le digo que inserte en la posición 9 el string hola. ¿Es válido esto? Sí. Yo tenía 4 elementos, con lo cual hasta la posición 3 había datos cargados. Ahora le digo que en la 9 inserte hola. Bien, lo va a agregar al final, porque la realidad es que no tengo elementos entre la posición 3 y la posición 9, no hay elementos asignados. Pero visualmente no va a cambiar la idea. Me va a mostrar la lista con los valores 10, 1, 2, 3 y el string hola. ¿Notaron esa diferencia? Sí, sí. ¿Cómo, profe, lo puedo Va, explicar de vuelta un cachito? bárbaro. El último de Lola. Sí, sí. Bien, el hola. Fíjate que la lista estaba formada por los elementos 1, 2 y 3, con lo cual tenía datos en la posición 0, 1 y 2. Le pide que agregue el elemento 10 a la posición 0. ¿Qué hace? La posición 0 estaba ocupada por el 1. Entonces, hace un desplazamiento a derecha de todos los datos e incorpora el 10 en la posición 0. Con lo cual la lista va a quedar formada por los valores 10, 1, 2 y 3. En la línea siguiente le dice que quiere agregar el string hola en la posición 9. Nosotros teníamos cubierta la posición 0, 1, 2 y 3. Hasta ahí teníamos datos volcados. En la posición 4, 5, 6, 7, 8 no había nada. Ellos quieren incorporar en la posición 9 el hola. Entonces, lo que les decía es que visualmente no vamos a tener diferencia, porque me va a mostrar los datos tal cual los voy cargando. Pero tengan en cuenta que desde la posición 4 hasta la posición 9, sin incluir, hay datos que no están asignados. ¿Por qué? Porque solo tengo datos en la posición 0, 1, 2 y 3 y automáticamente salto a la posición 9. ¿Se entiende? Si yo pongo el 4 para acceder a la... No, no me sale nada. Te va a mostrar un vacío, tal cual, porque vos no tenés datos cargados.
¿Sí? Sí, sí. No es que no respetan la posición. El hola va a ser guardado en la posición 9. De eso no tengan dudas. Cuando lo muestre, va a mostrar realmente los que tienen datos cargados. Los índices que quedaron sin cubrirse, no los muestra. ¿Sí? Si después quiero incorporar, por ejemplo, el número, no sé, 15 en la posición 4, ¿qué me va a mostrar la lista? El 10, el 1, el 2, el 3, el 15 y hola. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí, profe, sí. Sí, entendí. Bueno, ahí como preguntaban en el chat, cómo eliminar, cómo sacar un elemento de la lista. Bueno, con el pop. Si vos no especificás el índice con el pop, automáticamente que toma el último elemento de la lista. Entonces sumamos la lista compuesta por los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo directamente pongo lista.pop, elimina el último elemento. Quita el último elemento, perdón, y lo muestra. Con lo cual, la lista ahora me va a quedar con los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, sí le puedo decir que quite el elemento de determinada posición. Entonces, en la línea siguiente le dice, bueno, lista.pop, lo que tiene en la posición 2. ¿Qué es lo que quedó en la posición 2? El valor 3. Lo quita y lo muestra. Después, si pones lista, te va a mostrar los valores que realmente quedaron cargados en la lista. ¿Lo pudieron notar a esto? Digamos, ¿me pudieron seguir? Sí, sí. Si utilizo el pop a secas, no le digo qué posición, borra el último, siempre por defecto. Si yo quiero borrar determinado elemento de la lista, o sea, determinada posición de la lista, lo pongo entre paréntesis. Me muestra el elemento que sacó y automáticamente lo eliminó. El index. ¿Para qué utilizo el index? Bueno, para poder visualizar elementos en determinadas posiciones. Por ejemplo, tenemos la lista compuesta por los elementos 1, hola y 4,5. Este 4,5 se los aclaro porque ha quedado por defecto en la teoría, pero es un tema que se sacó. Antes trabajábamos con tuplas, eran listas y tuplas. La gran diferencia que tenían era que la tupla es estática. Vos cargabas la tupla y después no podías volver a modificarla. Esta ventaja sí te la daba lista al ser dinámica. La lista permitía agregar y eliminar elementos. Ese 4,5 que está entre paréntesis es una tupla. Pero bueno, no se actualizó. Evidentemente quedó este punto sin actualizar en la teoría, con lo cual no le den bolilla, no se confundan, asuman que es un tipo de datos más. Si yo quiero saber, tengo la lista con estos valores y quiero saber qué elementos hay en la posición número 1, perdón, al revés lo estoy diciendo, el elemento, el X del elemento, ¿en qué posición se encuentra dentro de la lista? Entonces, lista.index1, lo que le estoy dando es la instrucción de que me muestre el elemento número 1 en qué posición está. En este caso me va a decir la 0. ¿Qué pasa con el index si ese elemento no se encuentra cargado en la lista? Bueno, va a mostrar como en la línea siguiente, value error, is not in lista, porque no está definido en la lista. ¿Se entiende? Acá le doy el elemento y me dice en qué posición está guardado. Si no lo encuentra, automáticamente genera un mensaje de error. Bueno, después tenemos el método count, que lo que me permite saber es la cantidad de repeticiones que tiene determinado elemento dentro de la lista.
Se define una lista L con los valores 1, hola, 4,5 y 1. Valor es igual a una tupla 4,5. Y después pregunta L.count valor. Valor contenía la tupla 4,5. ¿Cuántas veces se repite el 4,5 dentro de la lista? Bueno, en este caso es 1. Si me pregunto por el valor 4, fíjense en la línea siguiente, L.count 4. ¿Por qué tira 0? Porque en realidad 4 no es un elemento de la lista. Lo que sí es un elemento de la lista es una tupla con los valores 4 y 5. Pero el elemento 4 como número entero en sí no está definido dentro de la lista, por eso dice 0. Si consulto por el número 1 y miramos el ejemplo, debería retornar un 2. L.count 1 y el retorno debería ser 2, que es la cantidad de repeticiones. ¿Entendieron? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió el tema del 4? ¿Por Sí, qué sí, no muestra que, digamos, que tiene 0 repetición dentro de la lista? sí, se entendió. Bien, bien. ¿Es correcto preguntar por paréntesis 4,5? Sí, porque le estoy preguntando si la tupla 4,5 está incluida dentro de la lista y eso es verdadero y está digamos, la va a encontrar una única repetición. Pero el valor 4 en sí no está. Avanzamos. Bueno, ahora vamos a ver funcionalidades específicas dentro de una lista, para formar una lista en realidad. Si yo tengo una cadena de caracteres, tengo un string, que es una frase que dice esto es una cadena, y aplico el método .split, lo que hace es, cuando encuentra un espacio en blanco, hace el corte y asigna ese valor de string a la lista. Fíjense que me generó una nueva lista, tenía el string, una cadena de caracteres, que es, esta es una cadena. Le aplico el método split y automáticamente me genera una lista donde cada palabra de la frase es un componente de la lista. Esta pasó a ser el primer componente de la lista. Es el segundo, una, el tercero, cadena, el cuarto. ¿Sí? En el ejemplo siguiente, tiene un string. Fíjense que, ¿por qué es un string? Porque en realidad son números enteros, pero están entre comillas, con lo cual es un string 1, 2, 3, 4, 5. Y le aplica un split. Pero ¿por qué entre paréntesis le pone la coma? Porque es el delimitador. Cuando encuentre una coma, divide y agrega la lista. Entonces empieza a hacer la lectura del string. Donde encuentre la coma, ya agregó el elemento. Fíjense que la nueva lista termina quedando con 5 strings, que si bien son números, son strings. En la posición 0 voy a tener el string 1, en la posición 1 voy a tener el string 2, en la posición 2 voy a tener el string 3, en la posición 3 voy a tener el string 4 y en la posición 4 el string 5. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. El split, o sea, tengan en cuenta que simplemente lo pueden usar cuando tienen una cadena de carácter y quieren formar una lista con los valores que forman parte de esa cadena. ¿Cuál es el corte para el elemento? Lo defino yo entre paréntesis. Si utilizo el split en blanco, lo que le estoy diciendo es cuando encuentres un blanco, corta. Y es un elemento de la lista. Si le pongo una coma, como en el ejemplo siguiente, cuando encuentre la coma, corta. ¿Bien? En el ejemplo siguiente, es un poco raro, pero es un string que también está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Y le dice punto split, coma, entre paréntesis, entre comillas, perdón, coma 2. Fíjense que lo que hizo fue,
Las primeras dos posiciones las tomó como elementos separados, pero las últimas es un único string y lo copia tal cual está la lista. Con lo cual, lo único que hace eso es decirle que hasta la posición 2, donde encuentre una coma, que divida. Las demás no. Notan en ese ejemplo que el 1 es un string, el 2 pasó a ser otro string, pero el resto de los elementos es un único string, o sea que la nueva lista va a estar formada por 3 elementos. El 1, el 2 y el último elemento que es 3, 4, 5. ¿Me pudieron seguir? Sí, sí. Creo que al split lo van a utilizar más que nada para eliminar blancos. Cuando se les dé una frase y les diga la cantidad de palabras que tiene esa frase, bueno, el split es útil, porque lo que hace es de esa frase, te va sacando todas las palabras, las va asignando a una lista y después tranquilamente aplicándole el length a esa lista, puedo saber la cantidad de palabras que contenía la frase. ¿Entienden? Lo mismo que cuando les pidan cuál es la palabra más grande, más larga. Bueno, una vez que yo apliqué el split, ya generé una lista. Las palabras las tengo. Ahora lo único que me falta es saber el length de cada una, pero por lo menos ya logré separar esa frase por palabras. Es para el uso que le van a estar dando al split. Bueno, después viene el otro que se utiliza, es el joint, y el joint lo que hace es, teniendo una lista, la vuelvo a formar como si fuera un string, una cadena, pero yo le digo con qué quiero que vaya separando cada uno de los elementos de la lista. Entonces, por ejemplo, guardo en una lista el string, esta es una cadena, punto split, ¿sí? Vimos hoy que lo que hacía era separar, o sea que la lista va a quedar formada por esta es una cadena. Si yo aplico el join, lo que hace es volver a mostrarme una nueva lista, pero en el join yo le puedo decir cuál es el separador de cada uno de los elementos. En este ejemplo en particular utilizo el signo menos, el más y el signo menos. Lo que indica es que cada palabra de la lista o cada elemento de la lista debe estar separado por esa simbología. Punto join y entre paréntesis a quién se lo va a aplicar. Y fíjense que el resultado es esta, guión, más, guión, es, guión, más, guión, bueno, va separando cada uno de los elementos por esa simbología. Le puedo poner cualquier cosa, le podría poner un asterisco, le podría poner un espacio en blanco, un 1, lo que quieran. Lo que siempre tienen que especificar. Sí. Y haría lo mismo que la coma, entonces, ¿o no? Lo que le ponga. Claro, tal cual. Es como el método inverso. Hoy tomaba de un string, pasaba a una lista, donde la coma hoy, por ejemplo, indicaba el fin de palabra. Acá es al revés. Va a tomar cada elemento de la lista, pero yo le voy a decir con qué separarlo. Tranquilamente podría haber puesto comillas vacías, punto join, y entre paréntesis lista, y me va a quedar un string que es, esta es una cadena, punto. O sea, separadas por espacios en blanco, ¿se entiende? Hace el inverso, el split generaba de una cadena una lista. El join va de la lista a una cadena. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? Sí, sí, profe, sí. La simbología la defino yo. En el más y guión. Podría haber sido un blanco, un asterisco, lo que se les ocurra. Lo que termina dando como resultado es una cadena de carácter donde cada elemento de la lista va a estar separado por ese elemento que yo definí. Pero termina dando una cadena de carácter, de lista a cadena de carácter. Y creo que con listas nos queda cómo iterar una lista. Hay varios ejemplos a partir de la página 34.
Dependiendo qué es lo que necesito saber, es cómo recorrerla. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo todas las opciones que brinda. Recorrer los caracteres de una lista. Si yo lo que quiero es ir mostrando todos los caracteres de una lista, lo único que hago es un for, in, y a lo que voy a recorrer. Carácter, dice for, carácter, in, cadena. Carácter es una variable que yo le doy a que me ocurra. Simplemente lo que va a hacer es iterar. Entonces, si yo le quisiera poner for x in cadena, cuando hago el print, imprimo a x. Eso sí lo tengo que respetar. Pero es una variable al cual yo le doy el nombre que se me ocurra. Lo que le sigue al int, sí debo respetarlo porque es la lista la cual, digamos, el nombre de la lista a la cual yo voy a recorrer. En este caso, lo que hace es recorrer la lista cadena, o el string, perdón, cadena, porque es un string en este caso. Y voy mostrando todos los caracteres que forman parte de ese string. ¿Sí? Después, en la siguiente, dice recorrer caracteres de cadena anterior en sentido inverso. Esto lo habíamos visto hoy en un ejemplo. Recorre el string con un for, pero el paso que le da, le dice que es desde el principio hasta el final, pero con paso -1. Entonces, invierte el sentido de la lista, la va a mostrar invertida. La lista no se modifica, simplemente la muestra invertida, de atrás para adelante. Ahora sí entra puntualmente en cómo recorrer los elementos de una lista. Esto es un resumen para que tengan en cuenta porque después se preguntan cómo hago para mostrar los elementos de un string, cómo hago cuando la información es mucha, entramos a dudar. Tengan en cuenta eso, para recorrer string utilizo el in y el nombre del string, punto. La lista, de la misma manera. Tengo una lista definida con los valores 1, lista es un iterable. O sea, es una lista de 5 elementos de tipo string. ¿Cómo hago para mostrar cada uno de los elementos? Directamente recorro for, palabra, tengan en cuenta que es una variable, le doy el nombre que se me ocurra, in, lista, que sí, lista es el nombre de la variable que contiene realmente los datos. Y voy imprimiendo la palabra. ¿Cómo recorrerla al revés? En comparativa con el string, fíjense que es exactamente igual. Lo que cambia es el nombre de lo que estoy recorriendo. Los primeros eran cadenas, en estos son listas. Pero tengan en cuenta que siempre tiene que ser el nombre de la variable que ustedes definieron. En la línea siguiente dice cómo obtener, para obtener índice, para recorrer todos los elementos de la lista. Bueno, índice es una variable. Y en el rango de len lista. Asumamos que la lista era la anterior, que tenía 5 elementos, con lo cual va a ser in range 5. ¿Qué va a hacer este for? Me va a mostrar en tal posición qué elemento tengo. En la posición 0 tengo el elemento 1, en la posición 1 tengo el elemento lista, en la posición 2 tengo el elemento es. ¿Se entiende este en particular? ¿Por qué trabajo con rangos? Porque en realidad estoy trabajando con posiciones. Le voy a pedir que me muestre lo que tiene determinada posición. Entonces, sí o sí debo conocer el largo de la lista. Y por eso utilizo el range, para decirle que lo haga hasta determinada posición. ¿Se entiende? Sí, sí. Y hasta ahí voy a llegar, porque después los ejemplos que da son para cómo mostrar o cómo recorrer un diccionario. Y la realidad es que todavía no lo vimos, así que no me quiero adelantar en contenidos. Les pido que tengan siempre en mente estas distintas maneras de recorrer, porque no solo es para mostrar, también me serviría para agregar, modificar determinado valor. Porque yo podría recorrer una lista y cuando encuentre determinado valor, reemplazarlo. Entonces, ¿cómo lo recorro la lista? Siempre igual. For, palabra, in, lista. Siempre es de la misma manera. Lo que va a variar es qué es lo que hago dentro de ese for. Vamos a un ejemplo concreto.
Yo tengo la lista que está definida en el ejemplo, con los elementos. Una lista es un iterable. Si yo quisiera borrar la palabra lista, lo que hago es recorrer toda la lista, igual que está ahí, for palabras in listas, y dentro me pregunto si lo que tiene palabra es igual a lista. Si dice que sí, automáticamente le aplico un del a esa lista, porque ya encontré cuál es el elemento que yo quiero borrar. ¿Se entiende? Cuando tengo que iterar una lista es siempre de la misma manera, ya sea para modificarla como para mostrarla. ¿Bien? Con esto daríamos cierre a lo que es listas. Les sugiero, como para tenerlo siempre a mano, es que se armen un resumen de todos los métodos que admite o que están definidos acá en la teoría para manejar con listas. Y con esa hoja se pongan a resolver la práctica. Entonces, cada vez que tengan una duda, miran directamente qué método podrían utilizar. En este nuevo trabajo práctico, ya siendo más integrador, porque en definitiva es la última unidad, les pido que trabajen con funciones, que no se olviden del concepto de modularizar. Sigan trabajando con funciones, invoquen del programa principal, más que nada para que también incorporen el tema de modularización, porque cuando tengan que hacer la última instancia, se evalúa el tema de modularización, qué variables van a pasar por parámetro, cuáles no, si están bien definidas. Así que a todo lo que venían viendo, no lo borren de su mente, sino que incorpórenle el concepto de listas, pero sigan trabajando con funciones, por favor, invocadas desde un programa principal, obviamente. ¿Alguna duda de todo lo charlado? Yo sé que es un montón y que son un montón de métodos y que cuesta a lo mejor procesarlos. Después, cuando se vayan a poner a trabajar en la práctica, probablemente surjan las dudas. Pero por lo pronto, ¿les quedó algo inconcluso? No, profe, por mi parte nada. Se entendió todo bastante bien. Bien. ¿El resto, chicos? Sí, yo también, cuando lo ponga en práctica ahora, después vamos a ver. Sí, ahí van a surgir dudas. Pero siempre tengan presente y renieguen con lo que está en la teoría, los métodos definidos en la teoría, no se enloquezcan buscando afuera. Con eso resuelven la práctica con total tranquilidad. Yo les pido que empiecen a trabajar. En estos días voy a estar habilitando la entrega del trabajo práctico de la parte número 2. La parte práctica número 2 que tienen que entregar es muy cortita, es simple y es estructuras de control, son algunos conceptos de teoría de estructuras de control y les solicito que modularicen la situación problemática planteada en el inciso, en la primera entrega. No les va a demandar mucho tiempo, es más cortita. Pero sí que por favor avancen mucho en lo que es el trabajo práctico número 4, en lo que es listas, puntualmente, para poder meternos de lleno, si es posible, la clase que viene con diccionarios. La clase, como siempre, vamos a estar inicialmente canalizando todas las inquietudes que puedan haber surgido de la resolución de listas. Si vemos que nos da el tiempo, arrancamos con la explicación de diccionarios. Si no, bueno, lo dejamos procesar un poquito más y el lunes próximo. Así que por lo pronto los libero y les pido por favor que trabajen siempre sobre el material teórico que está dispuesto en la práctica, en la teoría, no se vayan de ahí. Y les deseo una buena jornada. De mi parte, no tengo más para decirle en lo que va el día. Bueno, profe, una pregunta, profe. ¿Cuándo Sí. es el TP obligatorio 2, entonces? El 2 lo voy a estar subiendo esta semana y les doy una semana para que lo resuelvan. Probablemente lo esté cargando, habilitando el miércoles y tengan tiempo hasta el miércoles de la próxima semana para entregarlo. Pero créanme que es más cortito inclusive y más sencillo que el 1.
Claro, es más práctico sería, ¿no? En realidad tiene una parte teórica donde tienen que ver cuáles son las estructuras de control, cómo se definen en Python y demás, que ya lo venimos hablando, charlando y recontracharlando, pero es por lo menos para dejarlo bien reforzado. Y la parte práctica es definir funciones, no resolverlas. Simplemente asignarles el nombre y las variables que van a estar recibiendo por parámetro. E invocarlas desde el programa principal, pero no implica desarrollo. ¿Se entiende eso? Yo te puedo, digamos, te doy una situación problemática y vos me decís, bueno, yo utilizaría una función que calcule esto, otra función que calcule lo otro y otra función de que calcule tal cosa. ¿Cómo la invoco del programa principal? Bueno, las llamo, pero no las desarrollo, no programo. Claro, no escribimos código. No hay código de programación. Claro, solo explicamos cómo la resolveríamos y nada más. Tal cual. ¿Qué funciones definirían? ¿Qué parámetros pasarían? ¿Qué retornaría esa función? Pero no, digamos, no hay desarrollo. Es implementar la estructura nada más. Tal cual, tal cual. Claro, sería como el lenguaje coloquial, algo así. Sí, es como una etapa más de análisis. Es como una etapa más de análisis. El nombre de la función lo van a tener que dar correctamente. Espero que me escuchen, se largo va a llover con todo. Cuando definan la función van a tener que utilizar el def, el nombre de la función y los parámetros. Lo que no van a hacer es el desarrollo del código interno a la función. Simplemente dicen, bueno, defino tal función, defino tal otra, me pueden hacer un comentario, esta hace tal cosa, esta hace tal otra. No más que eso. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, el miércoles habilito entonces la actividad como para que ya la puedan ir trabajando y por lo pronto avancen en lo que más puedan con listas. Rómpanse la cabeza, por favor, y mucho culo en silla. No queda otra para esto. Bueno, profe. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.